Hola, buenas noches. Soy Aldo Ruiz Díaz, profesor en parapsicología aplicada y coach especializado en estrategias de confrontación. Nos encontramos una vez más aquí en Consultorio Abierto. Para el que recién se inicia en este tipo de programas, Consultorio Abierto es un programa que yo transmito una vez al día durante una hora, generalmente a las 20 horas argentinas, de lunes a viernes, e interactuamos con los distintos temas de la parapsicología, el control mental, la programación neurolingüística, el pensamiento sistémico, el pensamiento cuántico, la hipnosis, el ocultismo, el esoterismo y la magia en general. De cierta forma, ciencias de la alternativa. Pero que los jueves se transforma en lo que llamamos clínica de brujas. Clínica de Brujas es un apartado de este consultorio abierto donde básicamente coacheamos, brindamos tips, asesoramientos, ideas con respecto al mundo de lo brujeril. Sabido es que hoy en día hay muchas personas que se acercan a todo este tipo de conocimientos ancestrales o que vienen de larga data ya tratando con los mismos. Pero algunas veces se puede presentar algún tipo de problemática porque en el multiverso, como todo es un continuo cambio, tenemos que adaptar los viejos conocimientos a los modernos. Así que bueno, en este espacio llamado Clínica de Brujas estamos para realmente aportar detalles como para que realmente las cosas funcionen de la mejor forma posible. Y recordemos que en cierta forma todos los que andamos en las ciencias alternativas, nos gusten o no nos gusten, nos consideremos esoteristas, ocultistas, magos, chamanes o sacerdotes o sacerdotisas, dentro del ambiente mágico me refiero, tenemos algo de brujo. Y seguramente algo nos viene en nuestro legado ancestral, psíquico, genético, algo se transmite con el tiempo a lo que estamos hoy en día buscando hoy este tipo de temáticas. Transmito en tiempo real para el Facebook. Como tal, cualquier persona que me quiera acercar cualquier tipo de pregunta, inquietud o sugerencia a través del chat, se la puedo responder dentro de la disponibilidad de tiempo que tengo y de mis conocimientos también. Y para las personas del YouTube, todavía siguen los videos llegados en grabación, en el formato grabado. Así que dejen todo en la caja de comentarios y a vuelta de correo seguramente se lo respondo si hay algún tipo de inquietud. Hoy en Clínica de Brujas vamos a hablar sobre la escoba de la bruja. Apunto para acá para el Facebook, apunto para acá para el YouTube. ¿Por qué apunto hacia esa escoba? Porque es básicamente la escoba que yo tengo aquí en el living de casa. No es mía, es de mi esposa. Bien, o sea que cuando abren la puerta que tengo ahí, que es la puerta de acceso a la vivienda, a las cuatro paredes y el techo del patio delantero, por eso se escuchan las motos que pasan por ahí, lo primero que las personas hacen es ver la escoba, que tiene todo un preparado. Porque tiene mucho que ver esto con la idea de la escoba de la bruja. Hoy vamos a hablar un poquito más profundamente de lo que ya en otras ocasiones he hablado. Y también he escrito a distintos artículos con respecto a la idea de la escoba de la bruja y cómo prepararla y cómo los distintos sortilegios, hechizos que se pueden hacer. Pero como he comenzado desde mi cumpleaños del 1 de mayo en adelante a tratarlos como si fueran alumnos de tercer nivel avanzados, entonces tenemos que avanzar en los conocimientos. Y muchas de las cosas que voy a decir ahora serían propias de un curso especializado. Pero me arriesgo a decirla por el simple hecho de lo siguiente, y este es un tema a tratar dentro del todo el ambiente esotérico, oculto, mágico y brujería. Me arriesgo a tratar todos estos temas, ¿saben por qué? Porque hay muchas personas que le gustan todo este tipo de conocimiento, pero que no se atreverían a hacer este tipo de rituales. Como el simple hecho de que alguien abra la puerta de casa y vea una escoba ahí. Qué extraño lugar para poner una escoba con el cual uno barre la casa. No, nosotros generalmente la barremos la casa con escobillón. Y la escoba está ahí. Y alguien quiere tocarla y le decimos, no, no la toques. O sea que si uno entra por esta puerta, lo primero que se ve es la escoba. ¿Y qué tiene que ver esto? Que una de las grandes cosas que debería hacer aquella persona que tiene un objeto mágico, por ejemplo una escoba, y quiere utilizarlo para provocar algún tipo de ritual, de sortilegio, de hechizo, para provocar algún tipo de efecto mágico, no debería tener vergüenza de ostentar su elemento de trabajo. No debería sentirse ridículo. No deberían sentirse como, ¿qué van a pensar, qué van a decir? Bueno, yo un montón de veces he comentado de este espacio, como hasta algunas alumnas que he tenido en algunos lugares donde he impartido algún tipo de curso o conferencia, o el ritual de la consagración de la escoba,
se han sentido ridículas, inofensivas, muy criaturas, muy infantes al mostrar el elemento. Y la han tratado de ocultar, por ejemplo. O tengo un caso de una mamá que el hijo vivía en otra provincia y cuando viene a la casa de ella, lo primero que hace es sacarle la escoba ahí, tildándola de ridícula o infantil. Entonces la mamá directamente saca la escoba de su lugar y no la utiliza más. Entonces, ¿quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Quién es el tutor? ¿Quién es la autoridad? ¿Y quién es el hijo? Vieron como un montón de veces se intercambian esos roles. Hay muchas personas, sin llegar al ambiente brujeril, mágico o esotérico, que un montón de veces delega el mando, delega la autoridad de su casa o de la familia a su hijo, al hijo mayor, al hijo menor, por el que dirán, por lo que se le ocurra. Entonces, como nosotros somos y vamos a actuar en el mundo exterior, básicamente de una forma muy simbólica, muy parecida a lo que vivimos en nuestro mundo interior, si yo relego mi autoridad, si yo paso al segundo plano, si yo parezco ser el hijo de mi hijo o de mi hija, por ejemplo, entonces, ¿qué tipo de autoridad yo tengo como para tratar de después, afuera, en el ambiente profesional, oculto o brujeril, qué capacidad yo tengo de poder tratar un problema específico y de ser solvente en el mismo? Porque básicamente la persona que me viene a pedir asesoramiento, coacheo, la persona que quiere tratarse de alguna dolencia, de algún factor determinado, pasa a ser por un momento como una especie de hermano menor o pasa a ser como una especie de hijo ante el padre que le va a solucionar las cosas, o la madre que lo va a proteger, que lo va a cobijar, que lo va a orientar. Pero sin embargo, si en casa yo ya tengo la autoridad delegada a mi hijo, que es el que me maneja o me controla o me cataloga las cosas como de ridícula o no, ¿quién es uno y quién es el otro? Entonces esos elementos tenemos que tener muy en cuenta a la hora de actuar desde un punto de vista mágico, porque nosotros terminamos traduciendo en nuestras cuestiones periféricas o convencionales lo que realmente somos en lo profundo. Si no puedes controlar determinadas variables dentro de tu casa, ¿cómo tratas de controlar variables más complejas que están fuera de tu alcance? Es más difícil. Entonces, la idea de la escoba nos va a presentar un montón de cosas a tratar. Como por ejemplo, hemos visto, y podés pasar por YouTube y podés ver en montones de libros, y es más, yo he enseñado algunas metodologías para cómo consagrar la escoba como objeto mágico. Después vamos a adentrarnos en el tema, porque quiero picarle la curiosidad con lo siguiente. Una de las cosas que vamos a aprender a hacer hoy es a volar con la escoba. A volar con la escoba. Parece que estoy loco, pero si realmente les gusta la idea, vamos a comenzar con el tema. Vamos a utilizar la escoba realmente como un objeto mágico en toda su preponderancia, en todo su esplendor, en toda su magnitud. Pero como tal, deberíamos cambiar la relación íntima, profunda, psíquica, en los estratos más profundos que nosotros tenemos para con el objeto de escoba. Entonces tenemos que entender un poco de qué significa ese objeto y por sobre todas las cosas de qué nosotros podemos llegar a hacer con él. Entonces vamos a comenzar con una simple idea. Y de ahí desmenuzamos todos los distintos tips o factores que tenemos que tener en cuenta para que ese objeto se transforme en un objeto mágico y sea la prolongación de nuestra voluntad, de nuestra capacidad. Recuerdo que un montón de veces yo catalogo aquí, desde este espacio, a la magia como la capacidad de llenar de ideas fuerza el vasto campo dinámico de la voluntad hasta transformarla en formas objetivas, teniendo como principal función la exaltación del espíritu humano y sin la intervención de elemento físico-químico alguno. Significa que tenemos un campo de voluntades en el multiverso que nos rodea y que nos interpenetra. Y nosotros un montón de veces cuando queremos ejecutar una acción mágica es como que queremos imponer una voluntad para que se transforme una situación de esta forma. Por supuesto que hay teorías y hay prácticas que uno trata de dejar fluir la situación. También es muy bueno, es muy correcto, pero en un montón de ocasiones tenemos que ser partícipes activos de lo que queremos establecer. Entonces significa que nuestra voluntad, o la de nuestro cliente, o de nuestro asesorado, o del que nos pide ayuda, tenemos que tratar de transformarla en una forma objetiva. Entonces nosotros tenemos que poder hacer eso.
Entonces, los objetos mágicos que utilicemos, cualquiera, el bastón de poder, el cayado, la varita mágica, o la escoba en este caso, tiene que ser un objeto de nuestra prolongación de nuestra voluntad. Entonces nosotros tenemos que, más allá de las consagraciones que hay, que se pueden realizar en distintas fechas específicas o con distintos elementos y con distintos protocolos o funcionamientos para que esto se transforme en un objeto mágico, más allá de todo eso está la actitud, la voluntad, la capacidad del mago o del brujo para poder establecer una conexión con ese objeto. Algo así como cuando tomamos un péndulo y buscamos que el péndulo en cierta forma parece que nos responde a nuestras preguntas. O cuando tomamos las cartas de tarot o las convencionales y tratamos que nos respondan. Pues nosotros estamos tomando esos elementos, esos objetos como prolongación de nuestra voluntad o de nuestras capacidades psíquicas. Son amplificadores, son disparadores. Ya Eliphas Levi decía que la verdadera magia siempre es mental. La verdadera magia siempre es mental. Y lo que realmente realizamos cuando utilizamos algún tipo de ritual, algún tipo de símbolo, pantáculo, elementos, piedras, saumerios, el sapo, las formas geométricas, son amplificadores de nuestra capacidad. Pero siempre el mago o el brujo se expresa a través de su voluntad. Y montones de veces prescinde por completo de cualquier tipo de elemento amplificador y simplemente utiliza su mente desnuda, su voluntad. Pero si vamos a utilizar un elemento para que amplifique, para que direccione, para que fortifique nuestra voluntad, para poder establecer un algo en el afuera nuestro, en el aparente afuera nuestro, tiene que ver mucho la capacidad del sujeto, del mago o del brujo. En este caso vamos a tratar de establecer una verdadera conexión con el elemento llamado escoba. Espero que se vea bien la escoba ya. Voy a ir hasta atrás y la voy a levantar un poquito, aunque le voy a desarmar un poco el ritual que tiene mi señora ahí preparado, pero por lo menos para que se vea que es una escoba realmente. Es una escoba realmente. Paro acá, está la escoba acá, es una escoba. Bien, con la que se suele barrer, pero nosotros no barremos. Esta la dejo en su lugar. Bien, aquí está. Bueno. Ahora vuelvo acá. Bien, presentada la escoba. Bien, ahí está. O sea, la idea que es, si realmente querés darle un poder, hacer que sea un direccionador de tu voluntad, tienes que tener una suerte de conexión con la misma. La conexión es lo más importante que quiero resaltar en todo este caso. Porque cuando intentemos hacer determinados sortilegios, como volar con una escoba, lo que tenemos que hacer es mantener una buena conexión. Si no mantenemos una buena conexión, no vamos a confiar en el elemento. Es como la persona que sale en una bicicleta, en una motocicleta, en un ciclomotor, en un auto o en un avión o en un helicóptero. Tienen que confiar en su medio de transporte como para poder realizarlo. Así que la idea va a ser, comencemos con algo sencillo. Muy bien, ya el desafío está planteado. Pero veamos la conexión que las personas están a disposición de realizar, a voluntad de realizar. Muy bien. Primer punto. ¿Por qué la escoba es un objeto de poder? Porque tradicionalmente hay montones de historias que podemos analizar y que montones de veces yo lo he analizado y que lo he escrito también, de por qué siempre se estableció la relación escoba-bruja o brujo. La cuestión es que hoy en día tenemos la asociación de escoba de bruja o escoba de brujo y sabemos de qué se trata. Bien. Una de las formas de establecer, por ejemplo, un ritual sencillo que nosotros podemos comenzar a establecer hoy, la mayor fuerza de la escoba es cuando nosotros la pudimos haber consagrado a través de distintas metodologías. Pero quiero empezar ahora y no he hecho ningún tipo de consagración en una fecha determinada o no tengo los elementos necesarios para poder hacerlo. Bueno, pero recordemos que lo más importante de lo que estás haciendo es la consagración, es la conexión emocional, la conexión psíquica profunda. En muchos rituales vas a tener que confiar en que realmente se transforma en un elemento, objeto de poder que te posibilita hacer algo, pero va a ser el extensor, la prolongación de tu voluntad. Entonces, como tal, necesitamos primero tener la conexión. Una forma de hacer conexión con la escoba es dormir con la escoba. Dormir con la escoba. O sea, tener la escoba para dormir.
Hay un viejo ritual, un viejo hechizo cuando tuviste ya la conexión con la escoba, que es, por ejemplo, para las mujeres que, por ejemplo, quieren tener un esposo, o un novio o un compañero, porque se sienten sola o por lo que sea, o porque quieren que la persona vuelva. Una forma muy simple era, por ejemplo, poner la escoba debajo de la cama. Si la persona duerme acá en la cama y del otro lado estaría su acompañante, la escoba tendría que estar debajo de la cama a la altura del acompañante. Ahora bien, muchas personas dicen, pero poner la escoba debajo de la cama, sí, ¿cuál es el problema? Pero fijemos que solamente la idea de poner la escoba debajo de la cama lleva a pensar en cosas extrañas o en sentirse ridículo. Hay una maga, sacerdotisa, bruja, creo que ella se considera más sacerdotisa, de Chile, apunto para allá porque allá está el oeste, desde Santa Fe, allá está el oeste. Se llama Daniela, sí que se me está mirando Daniela, la saludo, y se me está mirando Claudia también, la saludo, desde Chile, que muestra en un video y en una fotografía cómo después tuvo que salir a pedirles disculpas o explicarles a sus vecinos que lo que ella estaba haciendo era un ritual de protección para todo lugar. ¿Qué es lo que hizo específicamente? Salió a la vereda, a la calle, en pleno día, con su capa de maga o de sacerdotisa y comenzó a hacer un ritual a plena luz del día. ¿Quién se pone hoy en día a salir a la vereda a que más de uno te esté mirando que estás haciendo una especie de ritual o de invocaciones? Y después salió a pedir disculpas como diciendo no se asusten, era simplemente un ritual de protección en todo eso. El tener, en este caso por ser mujer, los ovarios, discúlpenme en el término, necesario para poder hacer así un ritual a viva luz y que muchas personas te estén mirando y digan, mirá la vecina que tenemos, mirá lo tocada que está o algo por el estilo, hay que tener ese coraje o esa valentía. Simplemente es. Pero son muy pocas las personas que hacen lo que tienen que hacer en el momento que tienen que hacerlo. Y máxime cuando se trata del ambiente brujeril, mágico o esotérico. Andar drogado por la calle, andar alcoholizado, andar haciendo escándalo a determinadas horas del día, chocar un vehículo porque realmente uno está alcoholizado o no cumple con la reglamentación adecuada, todo eso sí está permitido. Ahora expresar tu espiritualidad a través de un ritual o de una forma de ser, no, eso un montón de veces dentro de este ambiente hay muchas personas que tienen miedo de manifestarse tal cual como son. ¿Te imaginas si le decimos, como en el ejemplo que yo toqué al principio, exponé, mostrá con orgullo lo que es tu elemento de exteriorización o de potenciación de tu magia? Son muy pocos los que lo hacen. Entonces un montón de veces decimos, poner la escoba debajo de la cama, después de hacer determinados preparados. La persona si se fue, vuelve. La persona si no está, aparece. Y repentinamente vas a tener a alguien que duerme ahí. Si realmente querés que realmente no se escape tan fácilmente de tus lados, eso lo ataría a vos, el hecho de que la escoba esté debajo de la cama. Pero ahora en el ritual del vuelo lo que te voy a pedir es lo siguiente, que pongas la escoba arriba en la cama. Pero yo duermo acompañado, bueno, lo vas a tener que poner a un costado o lo vas a tener que poner en el medio de los dos. Si dormís solo no habría problema. Sí, pero si mis hijos me ven que duermo con la escoba, es tu problema, el sentirte ridículo o no. ¿Por qué vas a poner la escoba en tu cama, como si fuera otra persona, ahí en tu cama? Porque te va a estimular los vuelos astrales. Recordemos que montones de veces cuando nosotros hacemos algún tipo de ritual o metodología de trabajo, ancestral, esotérica, oculta, mágica, brujeril, una de las mayores fuerzas que tiene lo que estamos haciendo es la antigüedad que tiene o la vigencia que tiene al lado del ser humano. Cuando hablamos de las escobas, por ejemplo, un montón de veces lo que estamos hablando es de que las brujas las utilizaban en escobas para volar. ¿Sí? Siempre se lo asocia con esa idea. Montones de dibujos, de caricaturas, de historias, siempre la bruja volando montada en su escoba.
que lo vamos a explicar después, las razones por las cuales viene esa idea o esa creencia. Entonces, desde ya quedó en nuestro pensamiento arquetípico, en nuestra estructura psíquica profunda, quedó la idea de asociar a las brujas con volando en las escobas, montadas en sus escobas. Entonces, el hecho de que vos te prepares, como un montón de veces lo hemos dicho de acá, para un vuelo astral, para un viaje astral, para ese sueño lúcido, para transitar por el mundo de lo astral, si lo utilizás con un objeto que ha sobrevivido al paso del tiempo, con esa idea principal de capacidad, ¿cuál le da la capacidad o cuál le da el poder? La de volar con la escoba. Entonces te imaginas que si vos te preparás psicológicamente a través de metodologías como lo hemos estudiado desde acá y dormís con la escoba, el objeto simbólico de poder que se asocia con el vuelo de las brujas te va a posibilitar más fácilmente el vuelo astral. Pero bueno, asocialo. Pero recordemos que todo es conexión, todo es determinación, todo es osadía, todo es fidelidad a tus conocimientos, a tus prácticas y a quién sos y a tus elementos. Por eso la escoba está como objeto de poder y está realizando algún tipo de ritual o metodología o protocolo mágico, pero no está siendo utilizado para barrer la casa, salvo que utilice, como después vamos a ver, la escoba como una forma de barrer montones de cosas que están en el ambiente o de abrir las posibilidades para otras cosas. Pero si no, debería estar cumpliendo determinadas cosas. Hablemos un poco más de la conexión. Montones de veces hemos visto en películas, en historias bíblicas, donde montones de veces los protagonistas utilizaban su cayado, su bastón, como una especie de elemento para adivinar la dirección hacia donde tenían que ir. ¿A qué les suena eso a las personas que andamos en estos temas? A la rhabdomancia. Recuerden que la palabra rhabdomancia venía de adivinación con un palo, rhabdos, palo, varilla. El famoso palo ahorquillado en forma de Y, que se sujetaba así y que realmente posibilitaba encontrar pozos de agua y cosas por el estilo. Hoy en día el palo ahorquillado ha sido reemplazado por la varilla flexible. En este caso son dos varillas unidas en la punta y que se pueden abrir así en forma de Y, o de B corta, o de V. Se sostenía entre los dedos, cuanto más pesado mejor, y esto apuntaba, iba hacia arriba, hacia abajo, o algunas veces cuando uno está girando parece que tironea y no te deja seguir girando para el otro lado. Recordemos que esto es como la utilización del péndulo. No es que esto tenga un poder en sí, sino que yo, a través de mi sensibilidad para percibir información, transmito vibración y movimientos musculares al elemento. Entonces soy yo el que de cierta forma está percibiendo la información, porque la rhabdomancia la podríamos hacer también con los dos dedos o con la mano extendida para tratar de captar las energías o lo que estamos buscando hasta que la mano nos señala hacia el lugar determinado. Pero el palo ahorquillado nos servía como para realmente amplificar esa sensación. El péndulo nos sirve para amplificar esa sensación. La varilla flexible nos sirve para amplificar esa sensación. El dual rod, las dos varillas en L, que un montón de veces se abrían o se cerraban, o que algunas veces se utilizaba una sola, apuntando de esta forma también. Entonces, el bastón que se utilizaba, o el cayado, o la vara de poder, en cierta forma un montón de veces se utilizaba con la mano. Voy a utilizar mi varita mágica que utilizo para cuando hago mis funciones de magia o prestidigitador, el ilusionista. Muchas veces la vara mágica se utilizaba para sostenerla entre las manos, con las dos manos o con una, y realmente se direccionaba como en semicírculo tratando de apuntar hacia un lugar. Entonces hay un momento donde esto vibra, donde esto tira, uno quiere seguir avanzando, o apunta hacia un lado o apunta hacia el otro. Es exactamente que utilizar un péndulo, la varilla flexible, el palo horquillado o el dual rod. Es exactamente lo mismo. Entonces un bastón hay que tenerlo en equilibrio para que realmente se sientan las vibraciones y se sienta el tironeo que parece que no quiere seguir avanzando para un lado o para el otro.
¿A qué viene todo esto? Que eso es una forma de establecer conexión, en este caso para percibir información a través de un objeto que sería amplificador de mi sensibilidad. Con la escoba se puede hacer exactamente lo mismo. ¿Querés desarrollar esa conexión con la escoba? Utilízala como si fuera una vara de poder, como si fuera un bastón, para apoyarte, para caminar o para realmente utilizarla tratando de hacer equilibrio en tus manos y sentir cómo tira hacia un lado o del otro. Si haces radiestesia sobre el terreno, por ejemplo, in situ, si querés averiguar una cosa u otra, por ejemplo, pones un cartel allá que diga sí, otro cartel que allá que diga no, entonces avanzás con la escoba entre tus manos y la escoba va a tirar hacia un lado o hacia el otro. Solo va a comenzar a girar hacia un lado o hacia el otro, pero por la sensibilidad que nosotros tenemos. Pero lo importante es que pasa a ser un amplificador de tu sensibilidad. Pero más allá de averiguar cosas a través de esa sensibilidad que se llama radiestesia, en este caso a través del palo o la escoba, entonces se transformaría en rhabdomancia. Más allá de esa sensibilidad que desarrollamos a través de esto y que averiguamos información extrasensorialmente, estamos estableciendo una conexión profunda con el elemento. Y al establecer una conexión profunda, vos decís, yo prefiero siempre, es por eso que montones de veces el que hacía rhabdomancia decía, no, yo prefiero la varilla de abedul, yo prefiero la de saúco, yo prefiero la de membrillo, yo prefiero la que se te ocurra. Porque tenía más una conexión con ese elemento que con otro. Algunos dirán, mira, yo en vez del péndulo utilizo la varilla horquillada o el doarrot. Cada uno tiene su forma de establecer conexión. Se siente prolongado, se siente exteriorizado, se siente amplificado a través de ese elemento. Pero más allá de trabajar con ese elemento y provocar lo que está buscando, lo que de esta forma está desarrollando la conexión, la relación profunda con el elemento. Por eso hay algunos de que no me toquen este elemento, como hay tarotistas que dicen, no me toquen las cartas, yo soy el de la mezcla, usted no las toque. Porque sienten esa conexión espiritual, energética con el elemento. De esa forma, con la escoba, si te acostumbras a hacer este tipo de adivinación, desarrollas la conexión y amplificas tu capacidad para percibir información. Entonces, esa es una forma de establecer conexión. Otra, utilizarla con orgullo. Por más que todavía no esté consagrada, pensarla, imaginarla. Y si alguien te pregunta qué hace esa escoba ahí, por ejemplo, porque sos vos que cada vez que abrís tu casa, que es abrir tu mente, que entrar a tu mundo, lo primero que te llevas por delante, por más que hoy no le prestes atención, pero lo primero que te llevas por delante, aunque sea por visión periférica o inconsciente, te llevas por delante tu objeto mágico de poder. Entonces es la repetición que establece la conexión. Entonces, si tuviste formas distintas emocionales de acercarte a ese objeto mágico, cada vez que trates de hacer algún tipo de ritual o sortilegio, el objeto va a responder a vos y va a haber una especie de reciclaje. Es exactamente lo mismo, básicamente, lo que sucede montones de veces con determinados talismanes o amuletos. En un 50% funciona el elemento de por sí por los distintos componentes que conlleva la construcción del mismo, pero otro 50% es la conexión que yo establezco con el elemento. Porque si yo me siento ridículo al llevar una medalla así colgada del cuello, entonces yo estoy saboteando la posibilidad de exteriorizarme o expandir mi capacidad a través del objeto en sí. Entonces 50% el trabajo del elemento en sí y el otro 50% es mi conexión, mi voluntad, mi creencia, mi idea, mi predisposición hacia el elemento en sí. Lo mismo sucede en este caso con la escoba, buscar la forma que tengas para establecer conexiones. Entonces, una forma es, claro, la muestro, la ostento y digo, ese es mi objeto mágico de poder. Por ejemplo, si vas a trabajar con eso. Entonces, cuando lo tengas que llevar a la idea de ponerlo debajo de la cama para un determinado tipo de ritual o que estés buscando, o en este caso para lo que es el vuelo astral o la proyección astral propiamente dicha, vas a tener que poner la escoba al lado de tu cuerpo. Vas a dormir con la escoba. Entonces eso es el elemento que amplifica tu capacidad y el elemento que simbólicamente te lleva hacia el vuelo de lo astral.
Si vos ya tenés una escoba consagrada y nunca se te había ocurrido este efecto para provocarlo, pruébalo hoy y después me comentas. Recordemos que la razón por la cual esto funciona también, por ejemplo, para estimular lo que es el vuelo astral, la razón por la cual esto funciona, por la conexión o porque ha sobrevivido al paso del tiempo la idea de que las brujas volaban a través de la escoba. Y hay muchas razones por las cuales la idea quedó así. Recuerden que montones de veces cuando estudiamos supersticiones, la palabra superstición viene del latín superstite, que significa lo que sobrevive. Lo que sobrevive es un conocimiento, una cultura, una tradición, algo que se va transmitiendo oralmente, por ejemplo. Pero un montón de veces, desde que comenzó ese conocimiento hasta que se fue prolongando en el tiempo, es como jugar al teléfono roto, decimos aquí nosotros en Argentina, que se va perdiendo parte de la información. Entonces tuvo un comienzo por la cual se sabía de que esto funcionaba para determinada cosa. Pero después con el tiempo se fue dejando de lado ese tipo de conocimiento y práctica y como tal se fue desvirtuando el conocimiento original porque funcionaba eso. Las escobas, ¿por qué teóricamente posibilitaban volar? Por distintos tipos de factores. Primer punto, montones de veces las brujas untaban el cabo de la escoba con determinadas plantas alucinógenas y montones de veces la utilizaban en su vagina para untar ese sector y provocar determinados estados alucinógenos mucho más rápidos que de otra forma. Entonces le daba la sensación en un estado alucinógeno de estar volando o de realmente le posibilitaba más fácilmente la idea de la proyección astral. En vez de ingerirlo oralmente, lo utilizaban de esa forma. Otra de las razones por las cuales un montón de veces se creía que las brujas volaban, pero eran más por los relatos de las personas que desconocían qué era lo que estaba haciendo esa persona. Por ejemplo, era muy común ver a personas, recuerden que aquel que se dedicaba a la brujería, que un montón de veces se lo utiliza el término peyorativamente pagano, recordemos que el pagano es el campesino que tenía su forma particular de profesar su ideología, sus creencias, sus ideas con respecto a este tipo de cosas. Entonces un montón de veces el pagano o el campesino no tenía, por ejemplo, las estructuras como para profesar sus ideas, su forma de acercarse a la espiritualidad. Y un montón de sus humildes viviendas le servían para tal efectos. O un montón de veces, por ejemplo, los lugares donde oficiaban sus distintos rituales era el mismo campo, era el mismo terreno al aire libre. Que recordemos que de ahí venía también la palabra aquelarre. Aquelarre no era la reunión de brujas, aquelarre es el lugar de pastoreo de las cabras, porque montones de veces solían ver que realmente estaban alrededor de un fogón, haciendo sus rituales, sus cánticos, sus bailes, este tipo de personas que realmente estaban haciendo su forma de oficiar su espiritualidad a través de la naturaleza, comunicación con sus dioses y cosas por el estilo. Entonces las personas que lo veían, los cristianos de aquella época o los desinformados de lo que estaban haciendo, decían que realmente ahí estaban en la de las brujas, pero era el lugar de pastoreo de las cabras. La verdadera reunión de brujas se la conoce como coven, y que recordemos que un montón de veces dependía mucho de un factor determinado para que realmente funcionara ese coven o esos rituales. Entonces, si el coven, la reunión de las brujas, se hacía, por ejemplo, en el mismísimo campo, en el mismísimo terreno, un montón de veces había que preparar el terreno. Y algunas veces lo que hacía era limpiar el terreno. Para limpiar el terreno, un montón de veces utilizaban las escobas. Entonces la escoba tuvo como un elemento de limpieza para preparación del lugar del templo sagrado donde se iba a oficiar sus distintos tipos de rituales. Y de ahí viene que hay una conexión profunda con la escoba. Y montones de veces algunas, las más jóvenes por sobre todas las cosas, se montaban en la escoba como si fueran como cuando éramos chicos y jugábamos que la escoba era nuestro caballo o nuestro corcel que lo íbamos a domar o que íbamos a cruzar grandes distancias. Bueno, un montón de veces cuando tenían que barrer un lugar bastante alejado, bastante extenso, se subían como si fueran a caballo y salían a correr con las escobas y de esa forma surcaban más fácilmente y limpiaban más fácilmente el terreno.
Y el desinformado que lo veía desde afuera, enseguida lo que pensaba era que se imaginaban que realmente estaban o en un caballo o que realmente iban volando. Y montones de veces, con el tema de los alucinógenos, utilizado en el cabo de las escobas, las brujas sí podían alucinar que realmente estaban volando. O también lo que hacían era proyectarse astralmente. De ahí y de montones de ideas más está la asociación directa de que la escoba te posibilita ese tipo de cosas. Por eso también la escoba pasó a ser un símbolo muy poderoso de la comunicación entre lo terrenal y lo espiritual. Siempre recordemos que siempre asociamos como que lo espiritual es lo más elevado y lo terrenal es lo más que está debajo. Entonces, como no buscamos ir hacia adentro de la Tierra o atravesar nuestro planeta, pensamos que lo espiritual siempre está hacia arriba. Por eso siempre decimos lo espiritual en ese sentido. Entonces, si la escoba era la que me posibilitaba comunicarme y me limpiaba el terreno para realmente comunicarme con mis dioses, con mis entidades, con mi naturaleza, con todo el mundo espiritual, la escoba es el comunicador, es el vaso comunicante, es el puente de unión, es el transportador, es el elemento que me lleva hacia tal. Entonces, de un punto de vista arquetípico o simbólico, la escoba tiene ese poder. Por eso darle el trato que se corresponde a aquel que quiere conseguir algo de la escoba es lo principal. Y eso se llama conexión. Hoy en día nosotros vemos en el mundo de lo parapsicológico o en el mundo del pensamiento cuántico, vemos como un montón de veces nosotros estamos conectados con el mundo que nos rodea, que nosotros decimos el mundo material, que está fuera de nosotros. Pero una de las leyes del funcionamiento de nuestro inconsciente habla de que tenemos un inconsciente que es unificado. Unificado significa que realmente lo que consideramos que es afuera o mundo material, que nosotros tenemos que estirarnos para poder tocarlo, es simplemente una prolongación de nuestro mundo interno. Todo lo que está afuera es como nuestro inconsciente proyectado, manifestado. De ahí venía también la idea del pensamiento holográfico o el cerebro holográfico. Entonces no estamos desconectados de los elementos que nos rodean. Y cuanto más entendamos esa conexión o esa prolongación, más nos damos cuenta que comenzamos a modelar a nuestro antojo el mundo material que nos rodea. Y es una de las razones por las cuales un montón de veces hemos hablado de los fenómenos de sincronicidad. Cuando un hecho interno coincide con un hecho externo y montones de veces material. Pero es simplemente porque nos damos cuenta de la prolongación de lo que es nuestro interior con el exterior. Entonces todo lo que esté en el medio, en este caso una escoba o una vara o un objeto de poder, es prolongación de nuestro inconsciente. Pero para que tenga efectividad esa prolongación de nuestro inconsciente, nosotros tenemos que aceptar y darnos cuenta de cuál es la conexión. Y la conexión se estableció hace siglos atrás. Y nosotros al entenderla, al revalorizarla y al utilizarla y a comportarnos como tal, restablecemos esas conexiones. Que esa es la razón principal de cualquier tipo de ritual que las personas hagan. De magia de cualquier tipo de color, de ritual de cualquier tipo de color y con cualquier tipo de intención. Los distintos elementos que están utilizando en un ritual son elementos que montones de veces traen su tradición, traen su porqué, traen su causa, traen su cómo, y que pasan a ser objetos simbólicos que uno le da vida. Entonces, la escoba pasa a ser eso. El mensajero, el comunicador, el transportador que nos lleva desde un mundo terrenal a lo espiritual. Por eso un montón de veces se la puede utilizar para recibir información. Entonces, si pensábamos en la escoba como objeto que realmente nos posibilita establecer comunicación entre lo terrenal y lo espiritual, o celestial si quieren llamarlo así, nos damos cuenta de que montones de veces nos sirve ese elemento para traer fuerzas que estemos necesitando. Y ahí viene que una forma específica, como yo mostré cómo estaba puesta la escoba, una forma específica que nosotros tenemos para traer energía, para traer fuerza, es tener en esa posición, con la paja hacia arriba y con el cabo hacia abajo.
porque funciona como una especie de pararrayo. Ustedes saben, los que se dedican principalmente a todo este tipo de conocimiento, que todo lo que parezca ser un pararrayo o una mano, o un peine si quieres verlo así, o un tenedor o un tridente, es símbolo de protección. Y ahí viene que también hasta en algunas religiones se utiliza la mano de Fátima como un elemento de mostrar la punta de los dedos hacia arriba, no hacia abajo. Este es el que la protege. Entonces, la escoba sí es un elemento de protección. ¿Por qué? Porque está continuamente atrayendo energías y desembocándola en el punto de abajo. Un montón de veces, cuando yo toqué el tema del cabello, que un montón de veces los hindúes, yo lo digo que es erróneo, y yo daba mis fundamentos porque que un montón de veces se decía que la cantidad de cabello que se tenía servía para realmente amplificar la capacidad mental que las personas tenían porque captaban más fácilmente los rayos solares. Y yo decía que no se trataba de eso, porque los rayos solares lo que hacen es calcificar nuestra glándula pineal. Entonces, en vez de dejarla funcionar, lo que hacía era atrofiarla. Yo decía que realmente la abundante cabellera funcionaba para amplificar la capacidad mental de las personas porque nos servía como una especie de techo o de sombrero que nos atajaba un poco la luz solar. Entonces las grandes cabelleras funcionaban para amplificar más la capacidad así. Y un montón de veces decíamos, ¿y por qué las personas que realmente tienen pelo corto tienen capacidad amplificada? Porque algunas veces de temprana edad tienen el cabello blanco o plateado o con canas, que lo que hace es rebotar la luz solar. O sea, el cabello en sí era como una especie de protector ante los rayos solares que nos podían calcificar o estimular la calcificación de nuestra glándula pineal, que era el centro básico de nuestra potenciación de lo mental. Entonces, un montón de veces las escobas servían también para provocar sombra, como una especie de techo, como una especie de sombrero. Es más, había personas que se ataban a la escoba ahí, o que en algún momento de calor se sentaban a los costados del terreno y se establecían sombras con la escoba. Y ahí viene que la escoba también es una forma de protegernos o de canalizar energías que vienen de arriba. Y ahí viene que se la colocaba con la paja hacia arriba y con el cabo hacia abajo. Entonces, en un ritual muy sencillo que hay para traer energías desde arriba y descargarla hacia abajo, era, por ejemplo, un simple ritual es poner una fotografía en el piso o sobre una madera o sobre una mesa o sobre un asiento y aquí está la fotografía y la escoba apuntando con el cabo hacia la fotografía y la paja hacia arriba, como sería en este caso. Entonces, fijémonos como todo va trayendo una coherencia, una idea que con el paso del tiempo tal vez se fue tergiversando o se fue borrando o se fue diluyendo. Y es eso lo que un montón de veces decimos superstición o creencias de ignorantes. Y no, son tradiciones que algunas veces fueron malinterpretadas o tergiversadas. Y que sí, montones de ideas realmente perdieron el real sentido, pero tienen su verdadero porqué o su verdadera naturaleza del por el cual funciona o el cómo funciona. Entonces, volviendo al vuelo con la escoba. Primer punto, tenemos que aceptar la idea de que es un objeto mágico de poder y por sobre todas las cosas le tenemos que dar su lugar en nuestra vida, aunque sea como un elemento decorativo para algunas personas. O tenemos que darle la utilidad periódicamente para que ejecute algún tipo de sortilegio. Entonces, ahí vemos distintas metodologías para establecer conexiones. Pero hoy mismo, pueden comenzar a experimentar con la escoba para ver si estimula sus proyecciones astrales. A medida que vayan desarrollando ese tipo de conexión y ese tipo de disparador simbólico que sería la escoba y que pueden tener esos sueños lúcidos, entonces estamos diciendo que cada vez estamos más conectados con la idea de la escoba. Una forma que se utilizó mucho la escoba para la protección personal o de la casa o de un negocio, una forma que nosotros tenemos es otra vez acercándonos más a la conexión del vuelo con la escoba,
Una forma es ponerlo en la escoba como si fueran como para volar, como si nos estuviéramos montando la escoba para volar, y recurriendo a algún tipo de procedimiento mental que nos dé la idea de protección. Por ejemplo, se utiliza mucho comúnmente en este tipo de terrenos la idea de la visualización creativa. Recuerden que un montón de veces yo le digo de este espacio que funciona la visualización creativa con las personas que realmente tienen gran capacidad de imaginación. Pero por sobre todas las cosas, que ese es su medio mental de expresión. Porque algunas veces podemos tener la capacidad de imaginarnos determinadas cosas, pero realmente yo funciono más de un punto de vista kinestésico. Recuerden que lo kinestésico era como nosotros podemos experimentar el mundo a través de sensaciones físicas o reacciones emocionales. Ese sería el kinestésico. El pensador visual ve imágenes constantemente de lo que le dicen o lo que está pensando. Y después tenemos al pensador auditivo, aquel que lo estimulan más los sonidos, las voces, los timbres de voz, la velocidad, las tonalidades determinadas. Entonces nosotros podemos recurrir a nuestras capacidades principales para mentalizar una idea donde nosotros estamos subidos en la escoba, imaginándonos como que vamos si fuera en un caballo, o si realmente estamos por remontar vuelo, y comenzamos a hacer lo siguiente, a imaginarnos de la forma que se nos ocurra. La forma más fácil o más gráfica para experimentar esto es hacernos la imagen como que estuviéramos rodeados por una burbuja de cristal. Pero recuerden que cada uno le tiene que poner su forma particular de pensar. Y ya voy a tocar un punto más profundo que a más de uno no le gusta, porque es muy técnico, pero realmente es la base de todo este tipo de trabajo. Si yo me subo a la escoba, estoy en esa posición, y supongamos que soy un pensador visual y comienzo a imaginarme que realmente tengo esa burbuja a mi alrededor, eso ya me sirve como sistema de protección. Puedo sumarle a todo esto verbalizaciones que yo quisiera hacer, pero recuerden que tienen que ser muy simbólicas o tienen que estar sigilizadas, como un montón de veces lo hemos dicho desde acá. O tenemos que recurrir a la sensación física. Las personas que son kinestésicos, por ejemplo, que pueden experimentar sensaciones físicas, así como el pensador visual puede imaginarse de que está levitando y volando, me puedo imaginar que realmente me despego del piso y estoy volando, supongamos. El pensador kinestésico se siente volando. Entonces puede elucubrar, manejar, diagramar, estimular la idea de que realmente se despega del piso. La persona que es pensador auditivo sentiría el viento, lo escucharía, o por ejemplo escucharía lo que sería el sonido como de volar. Cualquiera puede estimularse a través de las imaginaciones visuales, sensaciones físicas, emocionales o los sonidos. Pero si yo me estoy imaginando que estoy haciendo todo eso montado en mi escoba, lo que estoy primero haciendo es crear un campo de protección alrededor de mi cuerpo que realmente me está protegiendo de todo ese tipo de influencia que yo puedo tener ya en este momento instalada, o que realmente me estén, o que creo que realmente puedo ser bombardeado por ese tipo de estímulo a la distancia. Pero eso ya me provoca la idea de poder establecer la conexión con la escoba y comenzar con el primer punto de lo que es el vuelo con la escoba. Y aquí viene la parte técnica, que un montón de veces a las personas no les gustan esa parte técnica. ¿Por qué montones de veces las técnicas mentales no le funcionan a las personas? ¿Por qué montones de veces las personas se dicen a sí mismos, yo tengo tal cosa, yo consigo tal cosa, yo puedo tal cosa, y no le funcionan? Independientemente de que por ahí no lo han diagramado bien a lo que quieren decirse, a lo que quieren pensar, porque la mayoría de las veces las metodologías no funcionan. Me pongo una idea en la cabeza y si todo lo que yo pienso es, según lo que creen algunos, cuando hacíamos, por ejemplo, pensamiento cuántico, una de las cosas que hacíamos era desmitificar
montones de falsas creencias o ideas que estaban instaladas en la sociedad con respecto a lo que es el pensamiento cuántico. Y la primera idea que yo traté de dejar de lado era esa idea de que todo lo que yo pienso es real, o todo lo que yo puedo imaginarme lo puedo concretar. Y yo decía, no, porque si fuera así ya estaríamos en un mundo mejor, y ya cada uno, cada vez que se le ocurrió alguna idea, lo proyectaba. Primer punto, tiene que ver mucho con nuestra estructura interna. Cuando yo mencionaba los distintos puntos para lo que es la concreción de objetivos, había que formularlos bien. Y montones de veces lo que yo estaba queriendo crear era algo que me podía perjudicar más. Entonces mi inconsciente, como una forma de protegerme, no me dejaba conseguir ese tipo de cosas porque realmente me iba a perjudicar. Y si realmente te lo conseguías y saboteabas a tu inconsciente, siempre tu inconsciente se arreglaba para después demostrarte de que realmente la opción fue la incorrecta. Pero montones de veces las técnicas mentales que uno trata de hacer no funcionan por un simple hecho, porque violan los principios de realidad que tenemos nosotros en nuestro interior, lo que se llamarían los criterios de realidad. En programación neurolingüística se le llama la estrategia de realidad. ¿Qué es la estrategia de la realidad? Hagamos un simple ejercicio o una simple idea. Pensá en algo que vos sabés que ayer hiciste. Pensá en algo que vos sabés que ayer hiciste. Algo real que vos hayas hecho, sea lo que sea. Desde lo más trivial, de lo más simple, hasta lo más complejo, lo que se te ocurra. Pensá en algo que vos ayer hiciste. Yo ayer, por ejemplo, cociné, supongamos. Listo, cociné. O conducí mi vehículo, punto. Cualquiera puede confirmarlo, de que yo ayer estuve manejando o estuve cocinando. Y que yo lo pienso es real. Llevé a mi nena, por ejemplo, al colegio. Es real. Muy bien. Entonces el primer punto del experimento es pensar en algo que vos sabés que es real, que hiciste, por ejemplo, ayer. Ahora la segunda parte del experimento. Pensá en algo que vos pudiste haber hecho ayer, pero que no hiciste. Pensá en algo que vos pudiste haber hecho ayer, pero sabés que no lo hiciste. Por ejemplo, como en verano, puedo agarrar una manguera y rociarme la cabeza con agua y bañarme en el patio. Pero como estoy en invierno acá en Argentina, eso ni loco lo haría, porque me congelaría de lo lindo. O sea, pude haber hecho eso, pero no lo hice. Está dentro del rango de mis posibilidades, porque algunas veces tal vez lo hago. Primer punto del experimento, pienso en algo que yo hice ayer, que sé que lo hice. Segundo punto, pienso en algo que yo pude haber hecho ayer, pero que no lo hice, pero que está dentro del rango de mis posibilidades. Y tercer punto, pensá en algo que pudiste haber hecho ayer, pero que nunca lo hubieses hecho vos en tu vida. Por ejemplo, yo tocar la flauta, supongamos. Nunca me pondría a tocar una flauta y nunca toqué una flauta. Ahora bien, si repasamos este experimento, vamos a conseguir darnos cuenta de algo muy importante. El primer punto del ejercicio, pienso en algo que hice ayer y que realmente lo hice. Segundo punto, pienso en algo que pude haber hecho ayer, pero que no hice, pero que está dentro del rango de mis cosas o mis posibilidades. Y tercer punto, pienso en algo que yo pude haber hecho ayer, pero nunca lo he hecho en mi vida. Por ejemplo, saltar de cabeza así, y los pies hacia arriba. Nunca lo hice. Ahora muy bien, ¿cómo haces vos? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo haces vos para darte cuenta de que una cosa sí hiciste y otra cosa no? ¿Cómo haces para hacerlo? Siendo que eso ya sucedió ayer. ¿Cómo haces para hacerlo? Porque lo recuerdo, porque estoy seguro, porque eso sé que lo hice, porque tengo testigos, montones de cosas así. Hay montones de excusas por las cuales nosotros nos sentimos seguros que esto sí y otro no, que fue real y no. Pero cuando lo analizamos desde un punto de vista de lo que hacemos mentalmente, nosotros hacemos algo en nuestro interior que no podemos hacer cuando nos hemos imaginado algo.
Eso es lo que se llama filtro de realidad o criterio de realidad. Porque yo te podría decir, pero vos hiciste lo otro y vos sabés que no lo hiciste. Es más o menos así como investigamos lo que llamamos los criterios de realidad, los filtros de realidad o las estrategias de realidad. Montones de veces cuando nosotros tratamos de hacer control mental, imaginería mental, visualización creativa o meterte cualquier idea en la cabeza, tu mente lo primero que hace es filtrar todo, pasarlo por el filtro de la realidad tuya, de tu criterio de realidad y de tu estrategia de realidad. Y si algo no pasa ese filtro, directamente lo aborta, lo deja de lado, lo considera algo inútil y no lo hace. Por ejemplo, las personas que un montón de veces dicen, yo puedo conseguir dinero de todas las direcciones, yo puedo conseguir abundancia económica, supongamos que se plantea eso. Pero su propia mente le dice, no, vos no podés hacer eso, y nunca lo has hecho. Esto no está dentro del rango de tus posibilidades, supongamos que le dice eso a su mente. Entonces, por más que se ponga la idea, nunca lo va a poder conseguir. Porque dentro del rango de sus posibilidades eso no existe. Entonces uno debería poder trabajar con el filtro de realidad, con el criterio de realidad, para ponerse una idea que esté dentro de ese rango de posibilidades y realizarlo. Es como que yo, cada vez que pienso en algo real, primero lo que hago es ver una imagen mental. Y después siento una sensación de seguridad. Y después me digo, sí, eso lo hice. Hice 3 cosas. Vi una imagen mental, sentí una sensación de seguridad y me dije por dentro, sí lo hice. Hice 3 cosas. Pero cuando pienso en saltar de cabeza o tocar la flauta, trato de ver esa imagen, pero me resulta muy nublada. No siento nada por dentro. Y me digo, eso es una estupidez. Son 3 cosas distintas que hice. Para que yo evalúe lo real, tendría que pensarlo como tal, tendría que sentirlo como tal y tendría que decirlo. Pero resulta que de la otra forma no. Eso es lo que hace la mente internamente. Cada uno tiene su forma particular. Y lo que hacemos en PNL un montón de veces es darnos cuenta qué filtro tiene la persona para todo esto. Entonces, si pudiéramos adaptar cada cosa que queremos imaginarnos a la estrategia que tiene de realidad, cualquier cosa puede ser real. Pero nadie trata este tipo de cosas. Si esto te pareció engorroso por un momento que yo lo haya explicado, te imaginas llevarlo a la práctica, es un poquito más. Todo lo que nos querramos meter en nuestra mente para poder expresarlo en nuestro exterior, tenemos que pasarlo por el filtro del criterio de realidad que nosotros tenemos, o la estrategia de realidad, si no, no funciona. Entonces volvamos al volar con la escoba. Si yo estoy en la postura, subida a caballo en la escoba, y recurro a alguna imaginería mental de alguna forma especial que pase por el filtro de realidad, ahí comenzaría a sentir el vuelo astral. O comenzaría a sentir como mi cuerpo se comienza a despegar. Es cuestión de probar. Pero recordemos, lo que buscamos acá es la conexión con el elemento o objeto mágico que es la escoba. Entonces, de ahora en más, independientemente de que tengas alguna metodología de trabajo para consagrarla o algún ritual que te hayan enseñado o lo que sea, lo importante es la conexión. Si estableces esa conexión, realmente todo tipo de metodología o técnica que quieras realizar con una escoba va a resultar mucho más fácil. Bueno, rituales con escobas, hay montones de técnicas, montones de principios, montones de ideas. Desde la más sencilla, de la más cotidiana, hasta la más complicada. Pero creo que este desafío es una forma de poner en práctica todo este tipo de conocimiento y ver todo lo que hay por detrás de un simple acto que un montón de veces se lo puede catalogar como un simple acto de superstición. Así que comiencen a experimentar todo este conjunto de ideas y van a ver cómo el objeto mágico llamado escoba comienza a responder tal cual como quiere. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por su atención.